El live comenzó sin ningún tipo de aviso formal, como si la cámara se hubiera encendido en medio de una conversación cotidiana. Jimin fue uno de los primeros en hablar con claridad, comentando que tenía las piernas completamente apretadas. No lo dijo con dramatismo, sino como un comentario espontáneo, casi inconsciente, y esa naturalidad marcó el tono de todo lo que vendría después. Desde ese instante se sintió que no estaban actuando para la transmisión, sino simplemente existiendo en ese espacio compartido. A partir de ahí, Namjoon reaccionó fijándose en detalles prácticos, como el ángulo de la cámara y el soporte del teléfono. Comentó que tal vez ese era el problema por el que algo no se veía bien, demostrando su tendencia a observar y analizar incluso en los momentos más simples. Sin embargo, su tono seguía siendo relajado, consciente de que el desorden era inevitable cuando todos estaban juntos. La conversación avanzó de forma desordenada pero fluida. Entre risas y voces cruzadas, Namjoon mencionó que quedaban alrededor de 15 minutos para la llegada del nuevo año. Esa frase cambió ligeramente la energía del ambiente. Algunos reaccionaron con sorpresa, otros repitieron la información como si necesitaban confirmarla, y varios comenzaron a hablar al mismo tiempo, creando ese caos tan característico que, lejos de incomodar, hacía el momento más cercano. Poco después, surgió la duda sobre el zodiaco. Alguien preguntó si el próximo año sería el del dragón negro, y esa simple pregunta fue suficiente para generar confusión. Jin reaccionó de inmediato, repitiendo la pregunta con un tono entre curioso y sorprendido, intentando recordar si realmente era así o si se trataba de otro animal. Su reacción reflejaba perfectamente la mezcla de interés genuino y humor involuntario del momento. Mientras intentaban aclarar la duda, Namjoon comenzó a enumerar los animales del zodiaco, usando las manos como apoyo, como si ordenar la información físicamente le ayudara a llegar a una respuesta. Cada intento por aclarar el tema parecía generar aún más comentarios, haciendo que la conversación se expandiera sin rumbo fijo. En medio de esa confusión, Taeyong empezó a cantar de manera repentina, sin previo aviso. No fue una presentación ni una actuación planeada, sino un impulso natural que cambió el ambiente al instante. Las risas surgieron de inmediato y la conversación perdió cualquier rastro de seriedad que pudiera haber tenido. Luego, Jeongi fue mencionado y reaccionó con calma, preguntando si realmente ya era momento de celebrar o si todavía no. Su comentario, simple pero certero, resumía perfectamente la sensación general. Nadie tenía del todo claro qué estaba pasando, pero todos estaban disfrutando el momento tal como era. El live continuó avanzando con esa misma energía, entre bromas, dudas sin resolver y comentarios espontáneos. Más que un conteo hacia el nuevo año, se sentía como una pausa compartida, un espacio donde el tiempo parecía avanzar sin presión, dejando claro que lo importante no era el orden ni las respuestas, sino el simple hecho de estar juntos en ese instante. El live siguió avanzando de manera completamente natural, con la conversación saltando de un tema a otro sin ningún orden definido. En este punto, Namjoon comentó que habían pedido agua mineral para todos, mencionando que el repartidor ya estaba casi llegando. Ese detalle cotidiano reforzó aún más la sensación de que no se trataba de un evento preparado, sino de una reunión real, con cosas simples ocurriendo en tiempo real. Mientras hablaban, alguien notó un olor repentino y Namjoon comentó que debía ser su perfume, provocando reacciones inmediatas. El ambiente se llenó de bromas suaves y comentarios espontáneos. Incluso alguien destacó lo agradable que era su tono de voz, como si se tratara de una observación sincera que surgió sin pensar demasiado. En medio de ese intercambio, Namjoon comenzó a cantar brevemente, casi como una broma, y de inmediato otro reaccionó preguntando si esa era realmente la canción que conocía. No fue un momento planeado, sino una interrupción musical inesperada que volvió a cambiar el ritmo del live, generando risas y comentarios cruzados. La cámara se volvió un tema central por unos segundos. Se escucharon bromas sobre los ángulos, con alguien pidiendo que no se movieran y que se quedaran donde estaban. Todo se sentía improvisado, incluso desordenado, pero precisamente eso hacía que el momento resultara cercano.
La conversación giró entonces hacia la percepción del año que estaba terminando. Algunos comentaron que el año había pasado muy rápido, mientras que otros sentían lo contrario, como si hubiera sido largo y cargado de trabajo. J.O.P. mencionó que habían estado trabajando en muchas cosas, dando a entender que esa intensidad hacía que el tiempo se percibiera de manera diferente. Se habló también de la sensación de que no parecía realmente el fin de año. Alguien comentó que no se escuchaban villancicos afuera y que el ambiente no se sentía festivo. Namjoon mencionó que cuando iba camino a casa no había visto mucha gente en la calle, reforzando esa sensación extraña de quietud, como si el mundo estuviera más silencioso de lo normal. De pronto, el timbre sonó anunciando la llegada del repartidor. Tae-jung reaccionó de inmediato, simulando que iría rápidamente por la comida, pero se quedó quieto, provocando risas. La escena se volvió aún más cotidiana cuando alguien bromeó diciendo que siempre existe esa persona que dice que irá por algo, pero al final no hace nada. Finalmente, se escuchó que la comida había sido dejada en la puerta, y comenzaron a decir que la trajeran. Todo ocurría de forma tan natural que el live parecía más una videollamada entre amigos que una transmisión vista por millones. En este punto, el live ya había establecido completamente su tono, cercano, caótico, sincero y sin ninguna necesidad de ser espectacular. Era simplemente BTS compartiendo un momento común, dejando que cada comentario, cada silencio y cada interrupción construyeran la atmósfera del final de año. La conversación siguió avanzando de forma tranquila, pero con un tono más reflexivo. En este punto, comenzaron a hablar directamente sobre cómo se había sentido el año para cada uno. Alguien preguntó cómo había sido este año para ellos, y la respuesta fue inmediata. Se sintió largo, incluso demasiado largo. No fue una queja, sino una constatación honesta, como si al decirlo en voz alta recién pudieran dimensionarlo. Namjoon explicó que, para él, el año se había sentido largo porque el ritmo había sido diferente, especialmente después de haber sido dado de baja del servicio militar. Comentó que esos 6 meses posteriores pasaron rápido, pero que luego el tiempo empezó a sentirse extraño, como si las cosas se hubieran reordenado lentamente. Su tono era calmado, reflexivo, casi analítico, intentando poner en palabras una sensación difícil de explicar. La conversación se movió hacia el contraste entre Corea y Estados Unidos. Se mencionó que cuando estuvieron en Estados Unidos el tiempo se sintió mucho más corto, que los días pasaban rápido y que el ritmo era completamente distinto. Alguien recordó los horarios, enumerando los días de la semana casi en automático, como si esa rutina acelerada todavía estuviera grabada en la memoria. Namjoon reconoció que esa etapa no fue fácil para él, que los horarios fueron complicados y que el cambio constante de ritmo le afectó más de lo que esperaba. No lo dijo con dramatismo, sino con sinceridad, dejando ver que incluso para ellos, acostumbrados a agendas intensas, hubo momentos difíciles. En medio de esa charla más seria, surgió una curiosidad inesperada. Alguien preguntó cómo hacían los lives, si simplemente los encendían así o si ponían música de fondo. La conversación cambió de tono nuevamente, pasando de lo reflexivo a lo práctico. Se mencionó que no se podía usar música de fondo por temas de derechos de autor, y la sorpresa fue inmediata. Alguien reaccionó incrédulo, preguntando si hablaban en serio. Namjoon explicó cómo funcionan exactamente esos derechos, aclarando que incluso poner música suavemente podía causar problemas. Su explicación fue clara y directa, casi como si estuviera dando una pequeña lección improvisada en medio del live. Alguien comentó que solía poner música de fondo muchas veces, y la reacción fue una mezcla de risa y sorpresa. Mientras tanto, la cámara seguía mostrando a todos sentados juntos, algunos más atentos, otros escuchando en silencio, dejando que la conversación fluyera sin interrupciones innecesarias. El ambiente era calmado, íntimo, como una charla nocturna donde las ideas se encadenan sin esfuerzo. En este punto, el live se sentía más pausado. Ya no era solo una conversación caótica, sino un espacio donde compartían cómo habían vivido el año, las dificultades,
los cambios de ritmo y hasta detalles técnicos que normalmente no se ven. Todo seguía manteniendo esa sensación de cercanía, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para este momento, en este tramo del live. La conversación terminó convirtiéndose casi por completo en un pequeño caos divertido cuando el tema de la edad empezó a dar vueltas sin llegar a ningún punto claro. Todo comenzó cuando alguien sugirió, medio en serio y medio en broma, que usaran el sistema internacional para calcular la edad, como si eso fuera a solucionar el problema. Lejos de aclararlo, esa propuesta hizo que todos comenzaran a lanzar números al aire. Las preguntas se superponían: si alguien tenía 32, si otro tenía 31, si realmente seguían siendo 30 o si ya no. Las respuestas cambiaban cada pocos segundos, y nadie parecía totalmente convencido de lo que estaba diciendo. Suga fue mencionado directamente, y eso provocó una nueva ronda de cálculos, comparando la edad coreana con la internacional, como si estuvieran resolviendo un problema matemático improvisado. La conversación se volvió aún más enredada cuando empezaron a considerar los meses de cumpleaños. Se mencionó que el cumpleaños de Suga era en marzo, lo que llevó a que alguien afirmara que entonces su edad real cambiaba según el momento del año. Esa lógica, lejos de ordenar la discusión, la hizo más confusa. Cada explicación traía una corrección inmediata por parte de otro, y las risas comenzaron a surgir de forma natural. En medio de todo, alguien comentó que Jungkook todavía tenía 30, casi como si fuera un punto fijo dentro del grupo, una especie de referencia que no se movía. Ese comentario provocó reacciones inmediatas, con bromas sobre la diferencia entre 30 joven y 30 los medianos, dejando claro que la edad, más que un número, era parte del humor interno entre ellos. La confusión llegó a tal punto que alguien preguntó directamente si estaban bromeando o hablando en serio. Nadie respondió con certeza. Era evidente que, en ese momento, ni ellos mismos sabían exactamente cuántos años tenían bajo cada sistema. Y lejos de intentar aclararlo definitivamente, dejaron que la conversación siguiera fluyendo sin necesidad de una conclusión. En medio de ese intercambio, alguien preguntó la hora, como si el tiempo también formara parte de la confusión general. Se mencionó que ya eran cerca de las 12, lo que volvió a traer al presente la idea de que el año estaba a punto de terminar. Esa simple pregunta sirvió para conectar nuevamente el tema de la edad con el paso del tiempo, reforzando la sensación de que todo estaba avanzando muy rápido. Aunque intentaron resumir quién tenía qué edad y por cuánto tiempo coincidían, la conversación nunca llegó a un cierre claro. Al final, quedó la sensación de que, por un breve periodo, algunos compartían la misma edad, y que eso era lo único más o menos seguro. Incluso esa conclusión fue recibida con risas y comentarios incrédulos. Este momento de live dejó una sensación muy clara: no importaba realmente el número exacto. Lo que se sentía era la confianza, la comodidad y la complicidad entre ellos, capaces de convertir algo tan simple como hablar de la edad en un intercambio largo, caótico y genuinamente divertido. El tiempo seguía avanzando, el año estaba por terminar, y ellos simplemente seguían ahí, hablando, riéndose y dejando que la conversación tomara su propio rumbo. La conversación avanzó de manera muy orgánica hacia un momento aún más relajado, donde comenzaron a hablar de la posición en la que estaban sentados. Se comentó que no querían quedar justo en el medio, y uno de ellos negó suavemente con la cabeza, dejando claro que prefería moverse antes que quedarse incómodo. Esa simple observación dio paso a que hablaran de cambiarse de lugar, como si el live fuera secundario frente a la necesidad de estar cómodos. En medio de ese intercambio, Jin comentó que él estaba cómodo donde estaba y, casi como si fuera lo más natural del mundo, ayudó a levantar a otro para acomodarse mejor. La escena fue tan cotidiana que provocó risas inmediatas. Alguien preguntó si estaba bien, y la respuesta fue rápida y tranquila, asegurando que todo estaba bien, que no había ningún problema. Ese momento llevó a una conversación inesperada sobre la fuerza. Se comentó que levantar así a alguien no era algo sencillo, y surgió la sorpresa de lo fácil que había parecido. Jin explicó que no era nada especial, mientras otro señalaba que nunca había visto a Jungkook ser levantado de esa manera antes.
La reacción fue una mezcla de asombro y humor, como si acabaran de descubrir algo nuevo en medio de la charla. A partir de ahí, comenzaron a recordar situaciones del pasado. Se mencionó que Jungkook había sido cargado varias veces antes, incluso cuando era más joven, y que alguien lo había llevado en la espalda durante años. Ese comentario transformó la conversación en algo más nostálgico, recordando etapas anteriores y cómo había cambiado el tiempo sin que se dieran cuenta. Luego, alguien señaló que quedaban solo 5 minutos. Esa frase cambió ligeramente el ambiente. De pronto, el tiempo dejó de sentirse infinito y comenzó a percibirse como algo que se estaba agotando. Al escuchar eso, surgió la pregunta de si tenían algún deseo para el nuevo año. El tono se volvió más calmado, casi reflexivo. Uno de ellos expresó que esperaba que el próximo álbum fuera un éxito. No lo dijo de manera exagerada, sino con sinceridad, como un deseo simple pero cargado de significado. A partir de ahí, surgió la idea de ver la ceremonia de Año Nuevo. Se mencionó la tradición coreana de tocar la campana para dar la bienvenida al nuevo año, explicando brevemente su significado. Namjoon preguntó si podían encontrar una transmisión del evento, pero comentó que en su casa los canales no estaban disponibles. Esa pequeña dificultad técnica volvió a traer el live a un terreno muy cotidiano, recordando que no todo estaba planeado y que incluso algo tan simple como poner una transmisión podía ser complicado. Mientras hablaban de eso, las risas seguían apareciendo, mezcladas con comentarios sueltos y reacciones espontáneas. El grupo seguía sentado, cómodo, compartiendo el momento sin apuro, como si esos últimos minutos del año no necesitaran nada más que estar juntos y conversar. En este punto de live, ya no se trataba solo de bromas o temas ligeros. Se sentía una transición natural hacia el cierre del año, con una mezcla de humor, nostalgia y expectativa. El ambiente era cálido, íntimo, y daba la sensación de que estaban viviendo ese momento con calma, sin intentar hacerlo más grande de lo que era. En este momento del live, la atención se desplazó hacia la idea de ver la ceremonia de Año Nuevo. Alguien propuso poner YouTube para buscar una transmisión, y de inmediato surgieron dudas prácticas. Si realmente podrían escucharla bien, si el sonido llegaría hasta donde estaban, o si tendrían que abrir la ventana para captar el ambiente exterior. Todo se decía en un tono ligero, casi improvisado, como si estuvieran decidiendo algo sin demasiada importancia. La conversación se volvió más animada cuando comenzaron a bromear con la idea de la campana. Alguien sugirió, en tono de broma, que uno de ellos se convirtiera literalmente en una campana, imitando el sonido con la voz o con golpes suaves. Namjoon reaccionó pidiendo algo con que golpear, como si realmente estuviera dispuesto a recrear el momento ahí mismo, lo que provocó risas inmediatas. Namjoon comentó que sentía que, al estar en su casa, debía haber una campana cerca, como si el lugar mismo lo invitara a ese tipo de ritual. Luego entró a YouTube desde su cuenta y comenzó a buscar la transmisión en la televisión, mencionando incluso que habría que revisar su algoritmo. Esa frase generó más risas, sobre todo cuando alguien preguntó qué era exactamente lo que estaba apareciendo en pantalla. Mientras revisaban, surgieron comentarios sobre el contenido que suele aparecer en su algoritmo, mencionando programas y grupos, como si de pronto el live se hubiera convertido en una conversación casual sobre hábitos de consumo. Todo seguía fluyendo sin interrupciones bruscas, con comentarios que se encadenaban uno tras otro. Al encontrar una transmisión de la ceremonia de Año Nuevo, alguien comentó que no era la primera vez que la veían en vivo por YouTube. Se sorprendieron al ver cuánta gente había reunida en el lugar del evento, lo que generó una sensación de contraste entre la multitud en pantalla y la tranquilidad del espacio en el que ellos estaban sentados. La conversación se volvió un poco más introspectiva cuando alguien preguntó si tenían deseos para el nuevo año. La respuesta fue simple y sincera: esperar que el comeback salga bien y que todos puedan cuidar su salud. No fue una declaración grandilocuente, sino un deseo directo, casi íntimo, que reflejaba el momento que estaban viviendo. Luego surgió una reflexión sobre la edad y el paso del tiempo. Se mencionó que cuando se llega a los 30, cada año comienza a sentirse diferente.
Alguien comentó que recién había cumplido 30 y que todavía no terminaba de procesarlo, mientras otro admitía que a veces ni siquiera sabía cuántos años tenía exactamente. Esa confesión fue recibida con comprensión y una sonrisa, como si todos compartieran esa misma sensación. Namjoon comentó que suele hacerse un deseo cada 31 de diciembre, pero que al día siguiente ya lo había olvidado. Recordó también que el año anterior había tocado la campana en un templo budista dentro del servicio militar, lo que añadió un matiz más reflexivo y personal a la conversación. Al mirar la transmisión, comentaron que había mucha gente reunida y que ya no quedaba mucho tiempo para que comenzara el 2026. Se habló del frío que debía estar haciendo afuera, imaginando el ambiente nocturno mientras ellos permanecían dentro, abrigados y tranquilos. Este tramo de live se sintió especialmente cálido. No había prisa ni ansiedad, solo una transición suave hacia el cierre del año, con pensamientos sencillos, bromas ligeras y deseos honestos. Todo se sentía contenido, cercano, como si ese momento fuera suficiente tal como era, sin necesidad de hacerlo más grande. En la parte final del live, la conversación tomó un tono más contenido y reflexivo. Alguien comentó que el álbum era bueno y que, mirando hacia atrás, sentían que habían trabajado muy duro. Esa frase no se dijo con dramatismo, sino con una calma honesta, como una constatación después de un año intenso. La charla derivó entonces en recuerdos del año nuevo pasado, mencionando eventos en Nueva York y cómo las transmisiones se grababan mientras cambiaban constantemente de ubicación, lo que hacía que el tiempo se sintiera difuso. Se habló de lo congelado que estaba el ambiente en esos momentos y de cómo, ahora, al mirar atrás, muchas cosas se sentían borrosas, como si el esfuerzo hubiera sido tan grande que los detalles se mezclaron entre sí. Alguien preguntó cuántos minutos quedaban, y la respuesta fue clara: ya casi no quedaba tiempo. Esa frase marcó un punto de inflexión. Propusieron guardar silencio por un momento y hacer la cuenta regresiva juntos. La idea no se sintió forzada, al contrario, parecía la forma más natural de cerrar el live. Mientras se preparaban, alguien comentó que no podía creer que el 2025 realmente hubiera terminado, como si el año se hubiera ido sin dar aviso. Cuando comenzó la cuenta regresiva, el ambiente se llenó de expectativa. Los números avanzaron rápidamente, y al llegar al final, las voces se unieron para desear un feliz año nuevo. No fue un grito exagerado, sino un saludo sincero, repetido varias veces, como si quisieran asegurarse de que llegara a todos. Después del saludo, alguien comentó que el momento era realmente conmovedor y deseó un feliz año nuevo a todos, expresando la esperanza de que pudieran seguir convirtiéndose en BTS junto a quienes los acompañaban. Se habló brevemente de no despedirse de manera abrupta, reconociendo que, aunque el año terminaba, aún pasarían más tiempo juntos. El mensaje final fue claro: desear un feliz año nuevo y prometer verse a lo largo del nuevo año. No hubo grandes discursos ni palabras ensayadas. Solo una despedida tranquila, cargada de cercanía y gratitud. La transmisión terminó sin estruendo, mostrando el mensaje de que el live había finalizado, dejando una sensación de calma. No se sintió como un cierre definitivo, sino como una pausa natural, coherente con todo lo que había sido el live desde el inicio. Conclusión. Este live no fue un evento preparado ni una transmisión grandilocuente. Fue una reunión sincera, llena de momentos cotidianos, confusión, risas, silencios y reflexiones espontáneas. Desde las bromas iniciales hasta la cuenta regresiva final, todo se sintió auténtico, como una conversación real compartida sin filtros. Más que despedir un año, el live transmitió la idea de continuidad. El tiempo pasa, los años cambian, pero el vínculo permanece. Y esa fue, quizás, la razón por la que el cierre se sintió tan cercano. No fue un adiós, sino un nos vemos, dicho con calma, honestidad y la certeza de que aún queda mucho por compartir.